Así que estamos... Día en Colombia. 9:52 p.m. Fracasa, Valentina, un intento del hoy ministro del Interior, Armando Benedetti, para que investigaran un grupo de congresistas que indignadas pidieron que no fuera nombrado en ese cargo por el presidente Gustavo Petro. Esto con un contexto. Y tiene que ver con una denuncia que salió en su momento sobre un posible caso de violencia intrafamiliar de Benedetti contra su esposa. Benedetti ha dicho en varias oportunidades que no hay pruebas de eso, que eso no pasó, que eso no existió. Los hechos se habrían presentado en España y quien en ese momento habría puesto la denuncia, pues habría sido su esposa. Sí, señora Adelina Guerrero. Adelina Guerrero. Cuando cumplía ese rol de embajadora ante la FAO. Exactamente, en ese momento Armando Benedetti estaba en Italia, era embajador ante la FAO, pero, insisto, él ha dicho que no hay nada, que sobre eso no hay nada. Y entonces quería tomar una serie de represalias contra un grupo de congresistas que pedía que no lo nombraran. Sí, señora. La noticia hasta ahora es que la Corte Suprema de Justicia decidió no abrir un proceso penal contra este grupo de congresistas. Estamos hablando de Catherine Jubinao, de Julia Miranda, de Lina Garrido, de Marilyn Castillo, de Carolina Giraldo y también de Catherine Miranda. Esto lo había pedido a través de una querella oficial ante la Corte Suprema de Justicia el mismo ministro Armando Benedetti y las estaba acusando de haber cometido injuria y calumnia por esa carta pública en las que las congresistas le pidieron al presidente Gustavo Petro, una vez se conoció la información de que podía llegar a ser ministro del Interior, pues que no lo nombrara. Recordemos que primero llega a ser jefe de gabinete, una polémica cuando conocimos ese primer Consejo de Ministros televisado, y finalmente llega al cargo de ser ministro del Interior, ministro de la Política. Comenzó entonces esta pelea el 24 de febrero del año pasado, ya casi un año, cuando las congresistas calificaron como inaceptable y completamente reprochable que esta persona llegue a ese cargo, porque consideraban que no podía asumir a alguien que primero había cometido un presunto caso de violencia de género y también porque tenía varias investigaciones por presunta corrupción en proceso, investigaciones que incluso todavía están vigentes en contra de Armando Benedetti, y que eso no se podía hacer porque Benedetti sería el enlace directo, por ejemplo, con las congresistas allí en el legislativo, así que no querían estar con una persona que tenía antecedentes. En esa carta también recordaron todas las investigaciones que tenía Benedetti y por eso el ministro del Interior pidió investigarlas, porque aseguraban que estaban cometiendo una serie de injurias contra el cargo y contra el ministro. Sin embargo, lo que está definiendo hasta ahora la Corte Suprema de Justicia es que no hay delito que se esté configurando, no hay evidencias, porque uno de los roles principales que tienen los congresistas es hacer ese control público, es decir, alertarle al gobierno cuando va a nombrar a posiblemente a un ministro que no esté cumpliendo con todos los requerimientos del cargo. Y también le está diciendo la Corte a Benedetti que no se trató de información inventada, porque efectivamente tanto la denuncia como las otras investigaciones han sido ampliamente documentadas en diferentes procesos judiciales, y por lo tanto finalmente le recuerda que cuando alguien está en un cargo público o aspirando a pues se va a enfrentar a este tipo de casos y no puede estar denunciando siempre que va a ser injuria, porque en este caso sí había información de respaldo. 9:56, Valentina, gracias. Hay comunicado a esta hora de la Aeronáutica Civil sobre el incidente del que les hablábamos empezando Recap Blue. La Aerocivil informa que hoy aproximadamente a las 5:50 de la tarde, una aeronave de la TAM Airlines que cubría la ruta Bogotá-San Andrés abortó su maniobra de despegue en el Aeropuerto Internacional El Dorado. La decisión se tomó tras registrarse un presunto incidente con otra aeronave en las proximidades de la pista sur, hecho que se encuentra bajo investigación. Aquí entonces hay una novedad, ya las autoridades están investigando porque se habría atravesado un helicóptero de la Fuerza Aérea Colombiana, por lo menos eso es lo que dice el reporte de la aerolínea LATAM. Continúa la Aeronáutica Civil. Ante esta situación, la tripulación de la aeronave comercial activó de inmediato los protocolos estándar de aborto de despegue, garantizando en todo momento la seguridad de los ocupantes. El total de los pasajeros fue evacuado mediante escaleras sin que fuera necesario activar un procedimiento de emergencia. No se reportan personas lesionadas. Todos los ocupantes se encuentran sanos y salvos. Las autoridades aeronáuticas han iniciado la recolección de grabaciones y evidencias técnicas para determinar con precisión las causas del evento. 9:57. En Recap Blue, el día en el mundo.
El día en el mundo con una de las noticias más importantes, la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de anular los aranceles recíprocos impuestos por el presidente Donald Trump. Gabriela. El Tribunal Supremo de Estados Unidos declaró que el gobierno estadounidense se extralimitó al invocar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977 para imponer aranceles generalizados a socios comerciales del país norteamericano. El alto tribunal consideró que esa norma no autoriza al mandatario a crear nuevos gravámenes y que hacerlo implica invadir competencias tributarias que la Constitución reserva al Congreso. Esto al tratarse los aranceles de un tipo de impuesto. La sentencia invalida los llamados aranceles recíprocos y otros gravámenes de al menos 10% aplicados desde abril del año pasado. Tras el fallo, el presidente estadounidense Donald Trump aseguró que cuenta con alternativas muy poderosas para imponer aranceles y que tomará una dirección diferente en este sentido pese a la decisión del Tribunal Supremo. Today I will sign an order to impose a 10% global tariff under Section 122. Hoy firmaré una orden para imponer un arancel global del 10% bajo la sección 122. El presidente Trump calificó de profundamente decepcionante y de decisión terrible el fallo de la Corte Suprema. The Supreme Court's ruling on tariffs is deeply disappointing. El fallo de la Corte Suprema sobre los aranceles es profundamente decepcionante y me avergüenzo de ciertos miembros de la Corte, absolutamente avergonzado por no tener el coraje de hacer lo correcto para nuestro país. Los países extranjeros que nos han estado estafando durante años están extasiados, están tan felices y están bailando en las calles, pero no bailarán por mucho tiempo, eso se los puedo asegurar. El presidente Donald Trump afirmó que se trataba de un caso importante para él, especialmente como símbolo de seguridad económica y nacional. Por otro lado, el presidente Donald Trump además ordenó a agencias federales comenzar a identificar y liberar archivos gubernamentales relacionados con ovnis, fenómenos aéreos no identificados y vida extraterrestre. Debido al enorme interés mostrado, ordenará al secretario de Guerra y a otros departamentos y agencias pertinentes que inicien el proceso de identificación y publicación de archivos gubernamentales relacionados con vida alienígena y extraterrestre. Esto dijo el mandatario en la plataforma Truth Social. Además, no precisó si los documentos clasificados se harán públicos en su totalidad, pero señaló que los archivos deberán incluir toda la demás información relacionada con estos asuntos altamente complejos, pero extremadamente interesantes e importantes. Mientras tanto, la policía británica pidió este viernes a agentes que pudieran haber trabajado estrechamente con el expríncipe Andrew, hermano del rey Carlos III, detenido el jueves y posteriormente liberado bajo investigación por el caso de Epstein, que compartan información proveniente de lo que escuchen o vean en su periodo de servicio. En un breve comunicado, la Policía Metropolitana de Londres dijo que estaba identificando y contactando a oficiales, tanto antiguos como activos, que hubieran participado en algún momento dentro del equipo de protección del exduque de York como parte de su investigación abierta. Todo esto mientras que la policía sigue con el registro de la casa del expríncipe a las afueras de Londres, donde Andrew vivió semanas antes de que fuera